Feliz sábado, hermanos. Feliz sábado. El Señor les bendiga. Los que estén tristes digan amén. Ay, ay, ay. Pero el que esté feliz diga gloria al Señor. Amén. Feliz sábado para todos ustedes. Qué bendición es que podamos estar todos juntos en este lugar hoy sábado con el propósito de escuchar la palabra de Dios. Aquella palabra que imparte vida. Aquella palabra que nos lleva cautivos a la cruz del Calvario y que nos hace entender que nuestro compromiso es seguir al Cordero por donde quiera que va. Antes de nosotros poder iniciar esta noche, hay algunas informaciones del lugar que tenemos que dar. Sin embargo, antes tenemos que orar para que Dios pueda dirigirnos en esta noche. Vamos a orar. Padre bendito que estás en los cielos, gracias. Gracias por el regalo del sábado. Gracias porque estás con nosotros. Gracias porque no nos abandonas. Y las Escrituras dicen que estarás con nosotros para siempre. Esta noche hemos venido a este lugar con el propósito de escuchar tu palabra que tiene poder. Que tu anhelo, tu deseo, el sueño que tienes para nosotros, puedas cumplirlo hoy para la gloria de tu nombre. Y que al salir podamos salir con la convicción que a nuestro lado está el Todopoderoso. En el nombre de Jesús. Amén. La meditación de hoy, hermanos, veremos cómo el tiempo nos ayuda. Lleva por título Lejos del árbol. ¿Cuál es el título de la meditación? Lejos del árbol. Y si usted escuchó el himno, ¿alguien recuerda el himno? El himno 507, ¿alguien lo recuerda? Tentado, no, ¿qué cosa? No cedas. Y la lectura bíblica estaba allí concentrada en Corintios, la primera carta, capítulo 10, versos 12 y 13, donde el apóstol Pablo dice claramente que aquel que está firme, mire que no caiga. Y dice el versículo 13, un regocijo es como un aliciente, es como una gran bendición, que no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana, sino que juntamente con la tentación que envió Dios, la salida para que podamos soportar. Eso es importante que lo entendamos, porque Dios, escuche esto, Dios nunca te va a permitir entrar en un terreno que tú no cuentes con su bendición para salir de allí. Dios nunca va a permitir que la tentación exceda tus límites. Si permitió, no envió. Recuerde que Santiago dice que Dios no tienta a nadie porque Él tampoco puede ser tentado. Dios no tienta. Ahora, permite porque las tentaciones son aquel fuego purificador que necesitamos nosotros para estar sin mancha delante de alguien, delante de nuestro Dios que no conoce el pecado. Y permite, pero nunca va a permitir, repito esto, que la tentación exceda tus límites. ¿Estamos claros con eso? Sabiendo eso, vaya conmigo a Génesis capítulo 3. Hoy hemos de estudiar un solo versículo. ¿Cuántos versículos? Y usted notará qué tan interesante es este versículo. Génesis capítulo 3, versículo 1. Léalo conmigo en el nombre de Jesús. Génesis capítulo 3, versículo 1, dice la palabra de Dios. La serpiente era más astuta que todos los animales ¿de dónde? Del campo que Jehová Dios había hecho.
la cual dijo ¿a quién? Ahora es una pregunta lo que la serpiente o Satanás le hace a la mujer. Y dice el versículo 1, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Una sola pregunta. Ahora, el versículo 1, aquí dice empero, otra versión dice, pero la serpiente. Si usted va al capítulo 2, vaya conmigo allá. Capítulo 2, versos 16 y 17. Capítulo 2, versos 16 y 17. Usted notará algo interesante. Y es que cuando Dios planifica algo especial para su pueblo, cuando Dios planifica algo especial para ti, Satanás, Félix, siempre tiene un pero. ¿Qué tiene Satanás siempre? Un pero. Dice el verso 16 de Génesis capítulo 2, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto puedes ¿qué? Puedes comer. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿no qué? Porque el día que de él comieres, ciertamente. Mire qué ocurre con nosotros los adventistas. Algo no muy bueno. Y es que por lo regular, cuando hablamos de la ley de Dios, le presentamos a las personas la parte o el punto negativo de la ley. Y es posible que para usted y para mí, y leyendo el texto, veamos una prohibición, ¿sí o no? A simple vista, ¿qué se logra ver allí? Una prohibición. ¿Qué dijo Dios? No vas a comer. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que nuestra mente está tan habituada a las malas noticias que perdemos de vista las bendiciones de Dios. Porque si usted nota el versículo, el Dios que exige primero te da. ¿Sí o no? ¿Y qué está ocurriendo con nosotros? Que cuando vamos a la ley, vemos la parte negativa de la ley, cuando en realidad no vemos la parte positiva. El texto dice que Dios prohibió de cuántos árboles, pero le dijo al hombre que puedes comer de cuántos. Pero cuando leemos, como que el cerebro no capta eso. No capta eso. Recuerde que el Dios que exige, lo primero que hace es dar. Dios le está dando al hombre, le está dando una gran bendición. Le está diciendo al hombre, yo soy el Dios que te ofrece todas las cosas gratuitamente. Ahora viene la exigencia. Ahora vienen los límites, porque Dios es un Dios de límites. Puedes comer de todos los árboles, pero hay uno que tú no puedes comer. Note que Dios está concediendo una bendición al hombre. Pero después de este relato, encontramos que Génesis capítulo 3, verso 1 inicia con un pero. De Dios, después de Dios darle al hombre esa bendición de gozar de todos los árboles, de caminar por el mundo, de ponerle nombre a las cosas, de decirle al hombre que tú eres el mayordomo de todo lo que existe en el mundo, ahora Satanás introduce un pero. Ahora, note lo que dice el don profético con respecto a esto. Patriarcas y Profetas, página 32. Los ángeles amonestaron a Adán y a Eva que estuviesen en guardia. ¿En qué cosa? Recuerda el título de nuestro retiro: velad. Y cuando Dios creó al hombre, le envió mensajeros para que ellos estuvieran en guardia. La cita dice: en guardia contra los engaños de Satanás, porque sus esfuerzos por tenderles una emboscada serían infatigables. Tremendo.
Es decir, Satanás estaría buscando la manera, la forma de entrampar, buscar, encerronar, como decimos en el lenguaje popular, una emboscada a Adán y a Eva, que ya habían sido amonestados por Dios. Y la cita dice: Satanás no los seguiría continuamente con sus tentaciones. Solamente, escuche esto, podría acercarse a ellos junto al árbol prohibido. De manera que el Dios que delimitó el acceso del hombre con respecto a los árboles, también delimitó el acceso de Satanás. ¿Me están siguiendo? Es decir, en el mundo completo, en el Edén, Satanás no podía estar a ellos constantemente instigándoles a pecar. Satanás, Dios le había delimitado un lugar específico. De manera que si Adán y Eva fueron tentados por Satanás, es porque ellos se acercaron al árbol. Y déjeme decirle algo. La tentación no inició cuando Eva comenzó a escuchar a Satanás. La tentación inició cuando Eva se acercó al árbol. Y yo no sé cuáles son tus árboles, yo sé cuáles son los míos. Dios ha delimitado un acceso. Ten cuidado, porque al acercarte al árbol estarás en terreno encantado por Satanás. Y en un terreno encantado, lamentablemente, estamos en el lugar donde Satanás puede utilizar todos los medios posibles para hacernos caer. ¿Y sabe qué ocurre con nosotros? Que estamos tan ciegos espiritualmente hablando, que caminamos en terreno encantado por Satanás y ni cuenta nos damos. Dios le había dicho a Adán y Eva de una forma radical: tengan cuidado con acercarse al árbol. Les hablaron con respecto a las tentaciones de Satanás. Y el texto bíblico dice: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol. Y yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Quién inicia una conversación con la palabra con que? La palabra con que no inicia ninguna conversación. Da continuidad a una conversación que antes ya usted la tenía. ¿Me doy a entender? Si yo le digo a usted con que usted entonces no va a ir a la iglesia mañana, se da por entendido que en algún momento usted me hizo saber que no vendría para la iglesia. Y usted entonces pregunta: ¿y será que entonces Satanás había hablado con Eva? No. Pero ¿qué ocurre? Mira qué era lo que hacía Eva. Allí está el árbol. Al acercarse al árbol, estaba en el lugar, en el terreno donde Satanás podía tentarlos. Al acercarse, ver al árbol, contemplar al árbol, devolverse, seguir pensando, acercarse al árbol, Satanás no tenía que adivinar que ella quería comer ¿de qué? Él no tenía que adivinarlo. Satanás se lo imaginó, porque ella, sin saberlo, se lo había dicho. Y es como que en su interior ya Eva estaba siendo tentada. Y Satanás entonces, que es el instigador de las tentaciones, sigue la conversación con ella, porque ya en su mente ella estaba pensando comer del árbol. ¿Nos dimos a entender? Cuando él dice con que Dios ha dicho que no comas de todo árbol, es porque hace rato él estaba instigando en su cabeza para que tentara, para que comiera. Está continuando una conversación que ya inició en la mente de ¿quién? Vaya a Marcos capítulo 7, verso 21 conmigo.
Eso significa, hermanos, que tenemos que tener cuidado con los pensamientos, porque la tentación muchas veces la vemos como el acto cuando es consumido el pecado. No, Señor. San Marcos capítulo 7, verso 21 dice, porque de dentro, ¿de dónde? ¿Qué es lo que ocurre dentro? Salen los malos pensamientos y algunos pecados que la Biblia pone o describe por nombre. Pregunto, ¿dónde inició la tentación? En la mente de Eva. Y cuando Jesús dice, porque de dentro, está hablando de la mente, está hablando del corazón, que bíblicamente es el asiento de los pensamientos. Y es por esta razón que Pablo dice en 2 Corintios 10 que nosotros tenemos el poder de sujetar todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Tenga cuidado con los pensamientos, hermanos, porque muchas veces estaremos lejos del árbol de aquel pecado que tú sabes que eres débil con él, pero ya estás pensando en él. Estás lejos del árbol, pero el árbol sin saber está cerca de ti, dentro. Y Pablo nos dice que nosotros en nombre de Cristo tenemos el poder, repito esto, de llevar los pensamientos cautivos en el nombre de Jesús. ¿Hay poder en el Señor? La página 33 de Patriarcas y Profetas dice, escuche esto, al verse sola, ¿cómo? Tuvo un presentimiento del peligro, pero desechó sus temores, diciéndose a sí misma que tenía suficiente sabiduría y poder para comprender el mal y resistirlo. Bueno, déjese de cuento. Si usted sabe que tiene que borrar algunos números de su teléfono, no espere que le llamen ni que le escriba. Bórrelo en el nombre de Jesús. Si usted sabe que es débil con ciertas cosas que logra ver en la televisión, en el celular, tenga cuidado. No entre a todo tipo de página, hermano. El problema es que muchas veces buscamos la tentación, caímos en la tentación y luego le decimos al Señor el por qué. Le preguntamos. Hacemos una pregunta que hace rato tiene respuesta. Por eso Génesis capítulo 13, el versículo 12 en adelante, hablando de Lot y Abraham, algo que ocurrió con ellos, no sé cuántos recuerdan, era tan grande que estaba creciendo el ganado de una forma exponencial que Abraham le dijo a Lot, mira lo que vamos a hacer. Había ciertos problemas entre los dos campamentos. Toma tú tu grupo, yo tomo el mío y vete. Y dice Génesis 13:12, escuche esto, hermano. Usted que es dirigente de iglesia, cuando usted note que un joven se fue de la iglesia, no piense que se fue, piense que hace rato se había ido. Génesis 13:12 dice que Lot había extendido sus tiendas hasta Sodoma paulatinamente. Lot no llegó a Sodoma y se estableció, no, era un movimiento paulatino. Llegaba a acercarse y él veía que estaba muy lejos y se acercaba más todavía. Y es posible que esa sea nuestra experiencia. Aléjese del árbol en el nombre de Jesús. Ella entendía que tenía poder para resistir la tentación. Qué engaño más grande. Despreciando las advertencias de los ángeles, muy pronto se encontró extasiada. Ahora permitió que las emociones dirigieran su vida cuando los principios deben dirigir nuestras vidas. No ligue principios con emociones.
Por eso hay gente que me pregunta, ¿y será que el Espíritu Santo se siente? Olvídese de eso. Aquí yo no vengo a sentir. Aquí yo vengo a escuchar palabras de vida que muevan mi corazón y mi mente a hacer la voluntad de Dios. Llegan momentos en que entendemos que estamos solos. Los sentimientos, las emociones están traicionándonos, cuando la realidad es que solos no estamos. Dios está allí. No es cuestión de sentirlo, es cuestión de saberlo. Yo no siento que eso está mal. Tienes que leer la Biblia, tienes que estudiarla, porque eso no se siente. Es una convicción. Extasiada completamente quedó ella, mirando con curiosidad y admiración el árbol prohibido. El fruto era bello y se preguntaba por qué Dios se lo había prohibido. Esta fue la oportunidad de Satanás. Y escucha lo que dice Elena White. Lo mismo que vimos en la Biblia, solamente que hay veces que tenemos que utilizar la materia gris que Dios nos dio, ¿verdad? La utilizamos para otras cosas. Hay que utilizarla para estudiar la Biblia, hermanos. Dice ella, como discerniendo sus pensamientos. ¿Por qué logró ella, la serpiente, discernir los pensamientos? Porque muchas veces le damos a demostrar con acciones a Satanás lo que queremos. Y él no tiene el poder de entrar a nuestra mente. Pero hay cosas que hacemos que le dicen claramente qué es lo que queremos. Discerniendo sus pensamientos, se dirigió a ella, y note la expresión que ella utiliza, Génesis 3:1, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La Biblia dice, hermanos, que la serpiente era astuta. Recuerde que todavía el pecado no había entrado al mundo, de manera que no podemos tachar la serpiente en ese momento como algo que sencillamente era malo, ¿no? Recuerde que Dios había creado todo bueno y en gran manera. El hecho de que sea astuta nos lleva a pensar que era adecuada, era bella, era hermosa. Isaías habla de serpientes voladoras. Patriarcas y Profetas dice, ¿usted conoce eso? Que antes ella volaba, era un espectáculo las serpientes antes del pecado, su brillo como bronce de oro, dice Elena White. Y Satanás sabía que ellos le estaban esperando como Satanás. ¿Qué hizo él entonces? Se disfrazó. ¿Qué hizo él? Ellos esperaban a un ángel porque de un ángel le habían hablado. Y él, como el maestro del engaño, se disfrazó. ¿Sabía usted que huir y alejarse son dos cosas diferentes? Timoteo, segunda carta, capítulo 2, verso 22. Huid. Primera de Corintios 6, 18. Huid de la fornicación. Y yo me pregunto, ¿por qué la Biblia no dice aléjate, sino que dice huye? Es que huir y alejarse son dos cosas diferentes. Cuando usted se aleja, todavía continúa teniendo contacto con el pecado. Cuando usted huye del pecado, pierde el contacto con el pecado. Por eso la Biblia dice en Génesis 39 que José no se alejó, huyó. Y al huir ni siquiera atrás miró. Estuvo dispuesto a enfrentar situaciones adversas por hacer lo correcto. Eso es huir.
Es por esto que la orden que los ángeles le habían dado a Eva era, y a Adán también: huyan. No tengan contacto con el pecado, tengan cuidado con el árbol. Hay un ángel que buscará todas las formas posibles para hacerte caer. Por eso Dios te aconseja que tú hoy tienes que huir. No te alejes. El asunto no se soluciona bloqueando el número, es borrándolo. ¿Notaron la diferencia? Y posiblemente te va a doler borrarlo, porque el huir envuelve sacrificio. Termino con 2 puntos. Proverbios capítulo 6. Noten que estamos estudiando el versículo 1 solamente de Génesis 3. ¿Y cuántas cosas hay allí? Ahora vaya conmigo a Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6, versículos 27 y 28. Y note cuán aplicable es esto para nosotros. Proverbios capítulo 6, versículos 27 y 28. Ahí está. ¿Puede alguien echarse brasas en el pecho sin quemarse la ropa? ¿Usted entendió el texto? La versión 95, la 60 es bien clara también. Lee el versículo 28, Luis. El versículo siguiente. Escuche esto ahora. ¿Puede alguien caminar sobre las brasas sin quemarse los pies? ¿Usted recuerda lo que le pasó a los jóvenes, a los hombres que fueron a echar a los jóvenes hebreos al horno de fuego? ¿Qué le ocurrió? Es que no contaban con la bendición de Dios. Todo el que se acerca al fuego se quema. Deje su cuento. Y podemos afirmar que en Génesis capítulo 3, Eva se está acercando al fuego. Por eso se quemó. ¿Cómo lo sabemos? Le hago una pregunta. ¿Alguien me dice o me puede comprobar sin salir de Génesis que esa serpiente era Satanás? Sin salir de Génesis, ¿cómo usted me comprueba que esa serpiente era Satanás? Adelante, Elian. Pero allí no lo dice. ¿Me dio a entender? El texto no dice que era Satanás. ¿A dónde usted tiene que ir para entender que era Satanás? Apocalipsis. Y escucha ahora, ¿cuál es la figura que se utiliza para hablar de Satanás, que era la serpiente en Génesis? ¿Cómo se le llama en Apocalipsis? Y diablo ¿y cuál es el nombre que se utiliza más veces que serpiente en Génesis 12? Dragón. Y en la mitología, ¿qué es lo que hace el dragón? De manera que sin saberlo, Eva se acercó al fuego y por eso se quemó. Y Proverbios dice, Salomón, déjate de cuento, nadie puede acercarse al fuego sin quemarse. Por eso no juegues con el pecado. No te pongas a estar comunicándote con él. No juegues con él. No entres en contacto con él porque te vas a quemar. Ok, me quemé. Ok, accedí. Ok, Satanás me entrampó, caí, ¿qué hago? Hay una forma de redimirse. Porque cuando estamos en terreno encantado, recuerde esto, es porque no logramos discernir las cosas espirituales. Y la Biblia llama eso estar cegados. ¿Sí o no? La ceguera de Pablo, literal, fue producto de su ceguera espiritual. ¿Están conmigo?
Como él estaba ciego espiritualmente, ahora Dios llevó eso a la parte práctica. Y al quedar entonces, cuando cayeron las escamas, eso también era espiritual. En Lucas 24 había algunos discípulos que estaban cegados también. ¿Cómo podemos redimirnos entonces, Marcos? Lucas 24 tiene la respuesta. No voy a leer el texto, usted lea el capítulo. Dice la Biblia: y vimos cómo quedaron abiertos nuestros ojos cuando nos abría las Escrituras. ¿Cuándo nos abría qué? De manera que el remedio para alejarnos del árbol que nos acercamos es volver a la palabra. Es lógico. Si te acercaste al árbol, fue porque te alejaste de la palabra. 2 más 2, ¿cuántos son? Es sencillo. Y termino con este punto. Tome su Biblia y abre el capítulo 1. Vamos a hacer un ejercicio ahora para que terminemos. De Génesis. Estamos estudiando Génesis. Génesis 1. Busque en Génesis y cuente las veces que aparece la palabra Dios. Y de paso, si aparece otro nombre que no sea Dios, o el Señor, o Jehová Dios, mire a ver si en Génesis 1 hasta el capítulo 2, verso 1 al 3, si solamente aparece la palabra Dios. Búsquelo. Todos los pasajes que usted va a estar mirando donde aparece Dios, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 2, 1 al 3, solamente aparece la palabra Dios. No aparece el Señor, no aparece Jehová Dios, nada de eso. Dios. ¿Están conmigo? Eso es un patrón. ¿Qué es eso? Un patrón. Desde el versículo 4 hasta terminar el capítulo, note si Dios aparece solo o si aparece acompañado con Jehová. Búsquelo. Mire a ver si aparece solo. Desde el verso 4 hasta terminar el capítulo. Hágame saber si usted nota que Dios aparece solo como en el capítulo 1 o aparece acompañado. Jehová Dios. ¿Lo vieron? Note que no aparece acompañado. Aparece Jehová Dios. Eso es otro patrón. Ahora vaya conmigo al versículo 1 del capítulo 3. Le hago una pregunta. Si el patrón número 1 es que en el capítulo 1 hasta el capítulo 2, 1 al 3 aparece la palabra Dios, y desde el verso 4 hasta terminar el capítulo aparece Jehová Dios. En el versículo 1 de Génesis 3, ¿qué debería aparecer? ¿Dios o Jehová Dios? Es Jehová Dios. Ahora note qué aparece. Dice Génesis 3:1 con que Dios os ha dicho. ¿Y qué respondió Eva? Dígame la respuesta de Eva. ¿Qué dijo ella? ¿Jehová Dios o dijo Dios? Lo que pasa es que esta es una versión que no es literal. Hay versiones que son literales, como la versión Las Américas, por ejemplo. Hay otras versiones como la Nueva Versión Internacional que lo que hacen es que toman el texto griego, hebreo, y lo resumen. No aparece palabra por palabra. Pero en realidad Eva respondió como Satanás quería que ella respondiera. ¿Qué es lo que me está diciendo Marcos? Ok. Satanás está jugando con Eva. ¿Por qué? Porque está rebajando a Dios. ¿Qué está haciendo Satanás? Satanás dice, con que fue el creadorcito ese que dijo que no debes comer. ¿Y qué respondió Eva? Sí, el creadorcito ese me dijo que no comiera. Cuando su respuesta debería ser, no, fue Jehová Dios que me dijo que no comiera. ¿Por qué?
Porque Dios comprende lo que es Dios como creador de todo. Pero Jehová Dios comprende tu creador. ¿Nos dimos a entender? Y era la forma que Satanás estaba utilizando para rebajar a Dios. Y Eva, por estar extasiada, por estar en el terreno de Satanás, cayó en su juego. Y no tan solo comió del árbol prohibido, sino que también con su boca rebajó a Dios. Lo que Satanás le estaba preguntando era, con que Dios, minúscula, un Dios puede ser cualquiera, pero Jehová Dios, quien te creó, es uno solo. Y por estar extasiada, Eva no comprendió el juego de Satanás. ¿Cuántas cosas ocurren en nuestras vidas cuando estamos en el terreno de Satanás, en el ojo del huracán, como decimos, y no nos damos cuenta lo que estamos haciendo? Jehová Dios te creó. Y quien te creó te dice, ten cuidado con el árbol. Huye del árbol. La pregunta es, ¿a quién vamos a huir? Porque si usted huye es para un lugar. ¿Me siguen? Proverbios 10:17 dice, torre fuerte es el nombre de Jehová. Y escuche la segunda parte. A él correrá el justo y será levantado. Eva debió huir del árbol y correr hacia Dios. No fue lo que hizo. Pero usted y yo hoy tenemos la oportunidad de huir del árbol, el pecado, y correr a aquel que nos está esperando con los brazos abiertos. Corre al Señor. Termino con esta cita del deseado, página 105. Así podemos nosotros resistir la tentación y obligar a Satanás a alejarse. ¿Obligarlo a qué? Jesús venció por la sumisión a Dios y por la fe en Él. Y mediante el apóstol nos dice, someteos pues a Dios. Resiste al diablo y él huirá de vosotros. Pero cambiamos la fórmula. Corremos al pecado y nos alejamos de Dios. ¿Y qué pasa cuando usted cambia la fórmula? Que le explota. Y ahora viene la parte más hermosa. Si algo se va a llevar, llévese esto. No podemos salvarnos a nosotros mismos. ¿Cuántos están claros con eso? Eva dijo, yo puedo. Mentira, usted no puede nada. Y la cita dice, no podemos salvarnos a nosotros mismos del poder del tentador. Él venció a la humanidad. No hay que mortificarse con eso. ¿Estamos claros? Él venció, sí. Ahora que agarre lo que viene de allá para acá. Y cuando nosotros tratamos de resistirle por nuestra propia fuerza, caemos víctimas de sus designios. ¿Ocurrió con Eva? Crónica de una muerte anunciada. Los ángeles se lo dijeron. Pero la cita termina diciendo, pero la cita que leímos de Proverbios, torre fuerte es el nombre de Jehová.
Memoriza esa cita, hermano. Proverbios 10:17. A él correrá el justo y será levantado. Satanás tiembla. ¿Qué hace él? Y huye delante del alma más débil que busca refugio en ese nombre poderoso. ¿Usted escuchó eso? No es que él tiene miedo, es que tiembla, dice la hermana Juan. Cuando usted se arrodilla, cuando él te motiva que te acerques al árbol, cuando él te motiva que caigas en pecado, cuando él te motiva que tires tu testimonio por el suelo, cuando caes de rodilla, él tiembla. Porque estás clamando a aquel que nunca ha sido vencido. Y él lo sabe. Dios nos bendiga esta noche, hermanos. Alejémonos del árbol. Huyamos del pecado. Y volvamos al Padre Celestial. Ahorita temprano nos vemos aquí, Dios mediante. Estoy contento, hermanos, por este programa. Contento, feliz. Hemos estado orando mucho. La gripe, como que cada vez que hay algo que Dios va a hacer bueno, siempre Satanás me noquea. Escriba eso. Cuando estoy en campaña, cualquier cosa, caigo noqueado, hermano. Pero eso no significa que ahí es donde más fuerza el Señor nos da. Y seguimos hacia adelante. Dios nos bendiga esta noche. Vamos a orar en esta hora. Y para que podamos ir a nuestros hogares meditando en la palabra que tiene poder.